Este programa es clasificación B15. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Hola, soy Patti, Health Coach de Vive al 100. El día de hoy te traigo una receta de hot cakes sin gluten y sin caseína. Te voy a decir la lista de ingredientes de lo que vamos a utilizar, que vamos a necesitar: 2 huevos, 4 cucharaditas de aceite de coco, 2 cucharaditas de polvo para hornear. En esta ocasión quiero que busquen un polvo para hornear libre de aluminio, libre de gluten. Este lo pueden encontrar en las tiendas orgánicas. Vamos a poner una cucharadita de canela, una taza de leche de almendras, que también, si no les gusta mucho la almendra, pueden utilizar leche de coco, leche de arroz, cualquier otra leche vegetal. 2 tazas de avena sin gluten. Esta avena sin gluten también la pueden encontrar en las tiendas orgánicas. Y 3 plátanos maduros. Va a ser bien sencillo. Lo que tengo que hacer primero es poner todos mis ingredientes secos. Voy a poner primero los ingredientes que van secos, los voy a licuar y posteriormente le agregamos los líquidos. Uno de los tips que les voy a decir por si alguien no sabe la diferencia entre cuchara y cucharadita. Cucharada se refieren a las grandes, a las soperas, y cucharadita a la que usamos para el café o para el té. Le vamos a agregar los ingredientes secos, que son las 2 tazas de avena sin gluten. Le voy a agregar el polvo para hornear libre de aluminio y libre de gluten y la cucharadita de canela. Lo voy a poner 1 minuto a mi máxima velocidad para que se pulverice y se haga harina. Vamos a ver cómo quedan los ingredientes para que se den una idea. Así queda el ingrediente totalmente pulverizado. Ya tenemos ahí nuestra harina con la canela y nuestro polvo para hornear. Okay, vamos a agregar ahora los ingredientes líquidos. Le podemos agregar la leche. Agregamos los 2 huevos. Ponemos nuestras cucharaditas de aceite de coco. Acuérdense que el aceite de coco, si hace mucho calor, se puede llegar a ser líquido y cuando hace más frío se solidifica. Entonces, no quiere decir que se te echó a perder, no quiere decir que perdió sus propiedades. Es una propiedad que tiene este aceite. Al momento de que hace frío se hace sólido y si hace calor lo vas a ver en forma líquida. Los plátanos, depende de qué tan maduros. Yo lo que les recomiendo es cuando ese plátano se te está haciendo negro, se está haciendo ya nadie lo quiere comer en casa. Bueno, nosotros los pelamos, los guardamos en una bolsita y los ponemos en el congelador. Si no los voy a usar el día de hoy. Si los voy a usar el día de hoy, solamente los pelo y los guardo en el refri para que me aguanten. Estos son 3 plátanos ya maduros. Entre más maduro esté el plátano, más dulce te va a saber. Entonces, de esta forma vamos a evitar agregarle más azúcar a la receta. Ahora sí, regresamos 1 minuto a tu máxima velocidad para que se haga una mezcla homogénea. Y ahora sí, podemos ver que nuestros ingredientes están totalmente homogéneos. Es una mezcla homogénea, ya no hay grumos. Y está lista para ponerse ahora sí en el comal. Lo que yo hago mientras está licuándose, voy prendiendo mis hornillas a fuego lento. Lo que voy a hacer para que no se peguen es ponerle un poquito de aceite de coco en spray y vamos a sacar para preparar nuestros hot cakes. Acuérdense que la primera siempre sale un poquito más doradita, un poquito más tostadita. No le tengan miedo
hagan sus pruebas en la casa. Casi siempre el que come al último es el que come mejor. Me voy a dar cuenta que ya empieza a estar listo cuando empieza a burbujear y se empiezan a secar las orillitas. Pero sí te comento que las primeras veces, casi siempre los primeros salen más quemaditos. Ahorita vamos a hacer la prueba. Si ya se puede despegar, lo volteo. Ahí está. Un hot cake delicioso, sin gluten, sin caseína. Quiere decir que no trae trigo, ni centeno, ni cebada. Y tampoco trae lácteos. Y tampoco le agregamos azúcar. Acuérdense que lo hicimos con el puro plátano. Entonces, para todos aquellos que tienen problemas cardiovasculares, de diabetes o que tienen cualquier problema digestivo, también es una buena solución. Los pueden acompañar con miel, con fruta picada, ya dependiendo lo que el médico les haya dado permiso de comer. Vamos a preparar unos más. Aquí puedes jugar con el tamaño. Si te gustan muy grandes, a veces a mis hijos les gusta que los haga grandes y lo pongo en un sartén un poquito más grandecito y en ese sartén ellos le dicen como si fuera una pizza de hot cake. Entonces lo hacemos grande. Igual le puedes poner, le llaman sorpresitas, le pongo chispitas de cacao o le puedes poner alguna frutita, unas blueberries escondidas y les digo que les hice hot cakes de sorpresas. Con esta receta que estamos elaborando te salen aproximadamente entre 18 y 20 hot cakes de este tamaño que estás viendo. Como están hechos con puras cosas integrales, tú los ves chiquitos, los ves delgaditos y piensas que no te vas a llenar, pero la verdad que sí quedas súper satisfecho con 2 o 3 hot cakes de estos. Le podemos echar, si no tienen ningún problema con el azúcar, yo le voy a echar tantita miel de agave y vamos a probar para que vean. Quedan. Si te gustó la receta, tienes alguna duda o comentario, me puedes seguir a través de mis redes sociales como Vive al 100 en Facebook o Vive-al100 en Instagram. Espero que te haya gustado y te esperamos en nuestra próxima cápsula. Hola, ¿cómo están amigos de Súmate? Yo soy su fisioterapeuta Mariela Macías de Grupo Fisioterapéutico Integral y el día de hoy vamos a hablar sobre esguince de los dedos. Esto puede ser tanto en dedos del pie como en dedos de la mano. Sin embargo, la mano tiene muchísima más movilidad que los dedos del pie, por lo tanto es mucho más probable que tengamos un esguince a nivel de manos que de pies. ¿En qué condiciones me puede esguinzar un dedo? Prácticamente en cualquiera de los deportes en los que se vea inmiscuido un balón, podemos tener un esguince de dedos, ya sea por impacto, ya sea por una caída, ya sea por ir 2 personas al balón y tener una mala ubicación momentánea al momento tanto del agarre como de querer sacar el balón o modificar su ruta, cualquiera de estas condiciones. Por lo tanto, actividades físicas como voleibol, básquet, fútbol, soccer, en específico los porteros, fútbol americano, cualquiera de estas circunstancias somos prevalentes a tener alguna de estas lesiones. Afortunadamente no es sumamente incapacitante, pero cuando no las estamos tratando a tiempo, lo que sucede es que los dedos cicatrizan, los ligamentos cicatrizan y modifican la alineación del dedo. Por lo tanto, cuando tenemos un esguince a nivel de dedos y no lo tratamos, es muy frecuente que queden con una alineación distinta. Siguen siendo dedos funcionales, que quiere decir que lo podemos mover, que podemos sujetar cosas, que podemos escribir, por ejemplo, pero la alineación se ve modificada. Cuando la alineación se modifica
y no lo hemos tratado, es muy probable que el dedo se quede así por el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, para tener dedos sanos, bien alineados y si llegan a tener algún esguince, es importante entonces que comencemos con terapia física lo antes posible. Al mismo tiempo que el cuello, rodilla, tobillo, los esguinces de dedos se van a medir por grados. El grado 1 es cuando aproximadamente el 30% o menos de las fibras del ligamento se ven afectadas o rotas. El grado 2 entre el 40 y hasta el 60% de las fibras. Y el grado 3 es cuando más del 60% de las fibras se ven involucradas y por lo tanto ahí será importante evaluar si necesitamos una intervención quirúrgica para volver a pegar estas fibras ligamentarias y cuidar sobre todo la estabilidad y la movilidad de la articulación afectada. Lo que sucede es que colocan un inmovilizador frecuentemente de metal envuelto en tejido suave, que suele ser tela y esponja, y lo que hace es que genera una extensión de mis dedos, ya sea el meñique, el anular, el medio, el índice o el pulgar. Cualquiera de los 5 puede verse afectado. Pero es importante recordar que el periodo de inmovilización prolongado genera debilidad. Por lo tanto, el inmovilizador se va a recomendar los primeros 3 días y el resto cuando el paciente esté manipulando muchas cosas. Por ejemplo, si el paciente trabaja en una oficina, es muy frecuente que le manden entonces el inmovilizador durante su trabajo para evitar mayor grado de lesión, pero en su casa puede retirárselo. Para dormir puede retirárselo, para bañarse obviamente se lo retira. Por lo tanto, el inmovilizador va a generar un mecanismo de protección ante el entorno que pueda generar un mayor daño. Sin embargo, no se tiene que traer las 24 horas del día en un esguince grado 1 a grado 2. ¿Qué hacemos entonces dentro de la rehabilitación de los esguinces de dedos? Bueno, muy frecuentemente trabajamos con un poco de terapia manual porque los tendones, recordemos, los que llegan a las manos son los tendones. Sin embargo, los músculos que llegan o de donde nacen y generan el movimiento vienen desde codo. Por lo tanto, hacemos terapia manual desde codo, trabajamos con los tendones en específico, con ultrasonido, con electroterapia. En algunas ocasiones también se utiliza láser para medio antiinflamatorio y podemos trabajar a lo mejor un poquito de terapia manual en específico en los ligamentos que se vieron afectados en las articulaciones. Lo que empezamos a hacer desde el ejercicio es muy sencillo. Vamos a trabajar con las funciones primordiales de los dedos, que son la flexión y la extensión. Por lo tanto, trabajamos con materiales muy fáciles de encontrar en el mercado, como las plastilinas. No es plastilina de papelería, puede ser plastilina de uso recreativo para niños. En este caso, estas son un poquito más fáciles de mover, de movilizar, y esto nos va a permitir generar una resistencia adecuada para los dedos, pero no máxima, como la que tiene la plastilina de uso de papelería. Podemos también utilizar ligas para cabello o ligas de oficina y pelotas. En este caso es una pelota específica para mano, pero las pelotas antiestrés también funcionan muy bien. Entonces, ¿qué estamos generando? Con las pelotas vamos a generar una resistencia para la flexión de dedos. Se puede pedir que sean los 5 dedos. O en el caso, por ejemplo, de que yo tuviera un esguince en el dedo índice, puedo pedirle que haga entonces la presión solamente con los dedos involucrados. Esto sería un poquito de pinza fina y esto sería un poquito de pinza gruesa, ¿ok? También lo que podemos pedir con las ligas que me van a dar resistencia es la extensión, ya sea de los 5 dedos o en el caso de el dedo en específico, bueno, que se realice con solamente los dedos involucrados. Es importante entonces ahorita modificar el material para el uso, aquí por ejemplo, y con la plastilina lo que trabajamos también es la extensión del material. Podemos hacerlo con solo un dedo o podemos trabajarlo con los 5. Hay algunos otros materiales que me ayudan con las funciones primordiales de los dedos,
como este cubo dinámico que tenemos aquí, y lo que pedimos básicamente a los pacientes es que estén trabajando con este tipo de material para darle funcionalidad a la lesión. Es decir, que si al paciente le cuesta trabajo quitarse los botones de su ropa, bueno, podamos trabajarlo con los dedos inmiscuidos. A este tipo de material se le conoce como terapia ocupacional o terapia manual. Entonces, de acuerdo a las necesidades que presente el paciente, serán el tipo de actividades adaptativas a las que vamos a estar trabajando. Mi nombre es Mariela Macías de Grupo Fisioterapéutico Integral. Salud integral, solo en nuestras manos. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Humberto Valdés, especialista en nutrición. El tema de hoy es atender a los pacientes o qué deben de comer los pacientes geriátricos o de la tercera edad. Debemos hacer varias consideraciones para este tipo de pacientes. Como en todos los ciclos de vida, hay recomendaciones especiales precisamente para ellos. Así como lo hacemos también para niños, como para deportistas, como para madres embarazadas o que estén lactando, debe haber una consideración especial para este tipo de pacientes de la tercera edad. Hay que recordar que muchas veces ya no tienen limitantes mecánicas en su tracto digestivo. Por ejemplo, a falta de la salivación después de los 50 años, normalmente empiezan a ganar muchas caries a nivel dental y pérdida de las piezas dentales. Podemos también observar que no les da hambre, que se activan menos, físicamente se activan menos, por lo tanto hay que considerar precisamente que tienen menos gasto energético. Hay que considerar también que empiezan a guardar mucha grasa corporal. Normalmente al ir aumentando la edad, va bajando el nivel del metabolismo, es decir, la velocidad metabólica o de gasto de energía es muchísimo menor. Por lo tanto, es muy fácil subir de peso a partir de grasa corporal. Hay dolores articulares, hay falta de tono y fuerza muscular. Normalmente el estómago empieza a ser un poquito más pequeño, por lo tanto, la satisfacción de llegar a la plenitud en la cuestión de la comida empieza a ser con cantidades muchísimo menores a las que normalmente consumían. Duermen más y debemos hacer consideraciones también de con quién está viviendo nuestro paciente. Si esta persona de la tercera edad tiene alguien que lo cuide, se vale por sí solo para poder realizar todos los alimentos y su día con día, si tiene un aspecto laboral importante dentro de su actividad normal, o depende de una persona al 100%. No puede bañarse, tiene incapacidad para poder caminar, tiene incapacidad para poder preparar sus alimentos, se le tiene que ayudar completamente para todas las actividades diarias. Entonces, dependiendo un poco el nivel precisamente de esa incapacidad que tiene nuestro paciente geriátrico, debemos considerar también la nutrición. Normalmente debemos de considerar que la masticación se ve alterada precisamente por esa falta de piezas dentales, y la dentadura no necesariamente le está ayudando precisamente a proveer esa masticación. Entonces, tratemos de utilizar mucho el líquido o la papilla como lo haríamos en los niños precisamente antes de que tengan esa facilidad de la masticación. Entonces, todo lo que son las cremas, todo lo que son los alimentos blandos o semiblandos son muy bien recibidos por ellos. Es importante hacer de 6 a 7 comidas al día pequeñas. Si nuestro paciente geriátrico de la tercera edad requiere más comida en las principales, que es como desayuno, comida y cena, podemos nosotros aportarle un poquito más en lo que es la cantidad. Sin embargo,
no excluyas esas colaciones, ese rompeayuno que nosotros le llamamos, o esa colación entre desayuno y comida o entre comida y cena. Si tiene algunos antojos, puedes garantizarle que no le va a hacer ningún daño. Entonces es importante que en las 3 comidas principales haya proteína, hay una buena porción de carbohidrato. Recuerda que la proporción de carbohidrato-proteína en estos pacientes es de 3:1, considerando que debe de haber de 3 a 4 carbohidratos por cada porción de proteína que tú le otorgues. Normalmente la palma de su mano, que son aproximadamente entre 80, 100, 110, máximo 120 gramos de proteína de producto, es el que necesita el paciente en las comidas principales, para poder tratar de garantizar entre 15 y 20 gramos de proteína que le van a proveer precisamente esa cantidad necesaria para poder hacer el reemplazo tanto de sus hormonas, de los músculos, tratar de reparar los órganos, de la formación de sangre de manera óptima. Entonces, la cantidad de proteína siempre es la que nos va a marcar también la cantidad de carbohidrato a consumir. Debe de haber de 2 a 3 partes iguales que hay de proteína, pero debe ser de carbohidrato. En ese carbohidrato considera también la fruta y la verdura. Y como cereales puedes utilizar el maíz, el trigo, el centeno. Estamos hablando de la tortilla, el elote, la tostada, que sea de comal o que sea horneada. O se lo puedes cambiar a la hora de la comida por pasta, por arroz. Recuerda que eventualmente la gente geriátrica padece mucho de inflamación intestinal. Recuerda que el arroz que es pulido, el arroz blanco, normalmente tiende mucho al estreñimiento. Entonces, si es un paciente que tiene diarreas frecuentes, puedes utilizarlo a lo mejor para poder detener un poquito esa diarrea. Utiliza mucho la fibra, los cereales con alta fibra como la avena completa, solo cocida con un poquito de azúcar para que le dé un buen sabor y que tenga una agradable textura. Hay algunos alimentos como la pimienta, como la canela, que pueden ser irritantes para ellos, el chile, todo ese tipo de alimentos que son irritantes. Tratemos de observar si son bien tolerados. Normalmente también van perdiendo mucho lo que son la función de las papilas gustativas, por lo tanto entonces pierden mucho el sabor de los alimentos, por lo tanto no se les antoja. Al mismo tiempo, la capacidad olfativa también puede ser un gran problema para ellos. Por eso es normalmente lógico pensar que los adultos mayores, la gente geriátrica o de la tercera edad, deja de comer porque no se le antoja. Tiene que ser vistoso el platillo, tiene que ser suficiente y al mismo tiempo debe también tener esos sabores adecuados que normalmente siempre él disfrutó. La cantidad de agua para mantener nuestra hidratación es de aproximadamente para ellos, para una persona de unos 65, unos 70 de estatura, debemos garantizar entre 1,5 litros y 2 litros de agua, repartidos en 1 litro por la mañana y 1 litro por la tarde. Los líquidos de los alimentos no los consideres como parte de la hidratación, esos normalmente solo son un acompañante. Y evitar los ayunos prolongados. Esos ayunos prolongados van a hacer que entonces el cuerpo utilice diferentes tejidos, principalmente el de la masa muscular, como fuente de energía. Recuerda que nuestros adultos mayores no deben de perder esa capacidad de mantener la masa muscular porque es lo que me genera el movimiento. Entonces también debe de haber un estímulo hacia el ejercicio, no necesariamente de alto impacto. Sin embargo, el caminar eventualmente 3 días a la semana hará que entonces nuestro esqueleto también se mantenga sano. Es importante entonces el estímulo del ejercicio, ya sea una buena actividad aeróbica como la natación, a lo mejor como la bici fija, a lo mejor como el bailar, a lo mejor el remo. Y el simple hecho de caminar va a tener un gran beneficio para ellos, precisamente porque mejora y mantiene
toda la capacidad cardiorrespiratoria, mantiene sus pulmones, venas, arterias en estado óptimo, no hay un deterioro de ellos y al mismo tiempo el músculo se ve tonificado y de la misma forma entonces el esqueleto se mantiene osificado, es decir, no hay una pérdida de calcio, que es otro de los productos que deben estar contenidos en la dieta. Debes garantizar el calcio para poder nosotros obtener el calcio suficiente para los dientes y los huesos, pero que no dejen de tomar vitamina D, principalmente a partir de la que se genera con el sol. Entonces, pequeños baños de sol diariamente van a hacer que garanticemos entonces la vitamina D, que es la que fija el calcio en los huesos. Mi nombre es Humberto Valdés, especialista en nutrición. Búscame en Facebook como Humberto Valdés Nutrición o mándame un mensaje al 442-342-3828. Muchas gracias.